Agárrenla fuerte, ordenó el hacendado, su voz rugiendo como un trueno, mientras el dentista, a quien todos llamaban el carnicero, temblaba con los alicates en las manos. Esta escuincla va a aprender que robar duele, masculló, y su amenaza no era un simple castigo, era una advertencia para todo aquel que pensara en desafiar su poder. Pietra tenía los ojos cerrados, apretando los dientes, sintiendo el frío del metal acercándose a su boca. ¿Te imaginas, compadre, que esa niña fuera tu hija? Lo que estaba por pasar no era algo que quisieras ver jamás. Y aquí, en el canal Legendarios del Norte, nos adentramos en historias que parecen irreales, pero sucedieron de verdad. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Dale like al video, porque lo que viene es crudo, intenso y nadie podrá apartar la mirada. Era marzo de 1917, y el norte de México todavía sangraba por los años de la Revolución. Viudas, huérfanos y desesperanza caminaban entre el polvo. Pietra tenía 9 años, pero su cuerpo demacrado y costillas marcadas la hacían parecer incluso más pequeña. Su madre, Guadalupe, se levantaba antes del amanecer para lavar ropa de las familias acomodadas, mientras el dinero que ganaba apenas alcanzaba para un puño de frijoles y un poco de masa rancia. Vivían en un jacal de adobe agrietado que más parecía tumba que hogar, 2 cuartos diminutos, piso de tierra dura y un techo de zacate que apenas protegía de la lluvia. La muerte del padre de Pietra, un balazo perdido en una cantina, había dejado a madre e hija solas, sin protección, frente a un mundo que no perdonaba a las mujeres vulnerables. Guadalupe trabajaba para don Jardiney Torisco, el hombre más rico y temido de la comarca. Gordo, calvo y despiadado, había amasado su fortuna vendiendo armas a ambos bandos de la revolución, sin importarle quién ganara mientras él engordara su fortuna. Su hacienda era un palacio en medio del desierto, rodeada de murallas altas, custodiada por guardias blancos que disparaban primero y preguntaban después. Para Torisco, los pobres existían solo para servirle y mantener su mundo de lujo. Esa mañana, Pietra despertó con hambre intensa, su estómago retorciéndose, y fue entonces que llegó el aroma del piloncillo recién hecho, flotando desde la hacienda, como un canto de tentación imposible de ignorar. La caña cocida hasta formar esa miel dorada que endulzaba las vidas de los poderosos era para ella un tormento. La niña estaba acostumbrada a chupar piedras para engañar el hambre, y ahora su nariz y sus entrañas se rebelaban contra la injusticia de ese olor. Mientras su madre lavaba ropa en el río, Pietra quedó sola. Cada rincón de la hacienda le era familiar. Años de acompañar a Guadalupe le habían enseñado dónde guardaban el piloncillo, la bodega trasera apenas protegida por una puerta de madera carcomida. Y así nació el plan, como una chispa encendida en su cabeza. Esperó a que el sol estuviera en lo más alto, cuando los trabajadores se refugiaban bajo los mezquites y los guardias se dejaban vencer por el sopor del calor. Se deslizó por un agujero en la cerca usado por los ladrones de gallinas, arrastrándose entre nopales hasta la parte trasera de la bodega. Sus manos temblaban, pero su hambre y determinación superaban al miedo. La puerta crujió apenas al abrirse, y el aroma del piloncillo la mareó, costales de frijol, sacos de maíz, jamones colgando del techo y en una mesa, docenas de panelas de piloncillo envueltas en hojas de elote, pequeños soles esperando ser tomados. Pietra eligió el más chiquito y lo ocultó bajo su rebozo. Su corazón latía con fuerza, temiendo ser descubierta, pero logró salir de la misma forma silenciosa que había entrado, como una sombra flaca deslizándose entre los espinos. Al llegar al jacal, se sentó y desenvolvió su tesoro. La dulzura del piloncillo le dio por primera vez en días un instante de felicidad real. Pero el destino, traicionero y cruel, ya había echado sus dados. Capitán Esteban Guerrero, el capataz, había vuelto antes de lo esperado porque su caballo se había lastimado. Mientras lo guardaba, vio una sombra salir de la bodega. Su instinto militar no tardó en descubrir la verdad. Faltaba un piloncillo, y las pisadas descalzas en el polvo eran inconfundibles. Guerrero sabía quién era la culpable. Cuando don Jardiney se enteró, su furia fue inmediata. Esa escuincla va a aprender que robar duele, rugió, golpeando la mesa con tal fuerza que los cristales vibraron. Y al día siguiente, 4 guardias blancos aparecieron en el jacal de Guadalupe, hombres enormes con rifles al hombro y caras de piedra, sembrando miedo desde el primer segundo. Pietra jugaba con piedras en el patio cuando los vio y el miedo la paralizó. ¿Dónde está la chamaca que robó el piloncillo del patrón?, preguntó el que parecía liderar, un tipo flaco de ojos fríos como víboras. Guadalupe salió secándose las manos, anticipando el desastre. Por favor, señores, es solo una niña.
Yo le pagaré el piloncillo, trabajo gratis para el patrón, pero no le hagan daño. Los hombres no estaban para negociar. Agarraron a Pietra sin contemplaciones, ignorando los gritos de su madre y los ruegos desesperados de la niña. La pequeña lloraba y se retorcía, pero no había escapatoria posible, como un gorrión atrapado en las garras de un gavilán. Ahí estaba Pietra, temblando frente a Teodoro, apodado el carnicero, aunque no lo era por oficio. Su reputación venía de la habilidad que tenía para arrancar muelas cuando el dolor hacía imposible soportar la vida. Nunca había lastimado a nadie por gusto, pero ahora sus manos callosas sostenían alicates mientras don Jardiney lo miraba con ojos de serpiente y le ordenaba hacer lo impensable: arrancarle los dientes a una niña de 9 años. «No puedo hacerlo, patrón», murmuró Teodoro, con la voz temblando más que sus manos. «He arrancado muelas a vaqueros borrachos y peones con dolor, pero nunca a una criatura inocente. Déjeme pagarle el piloncillo de mi bolsa». Don Jardiney escupió al suelo polvoriento y su mirada se volvió aún más fría. «¿Acaso te estoy pidiendo tu opinión, Teodoro?», rugió. «Haz lo que te ordeno o buscaré a otro con más agallas que tú». Un silencio sepulcral envolvió la hacienda. Hasta las gallinas parecían intuir que algo terrible estaba por suceder. Los peones se refugiaban en los corrales, fingiendo trabajar, pero sus ojos seguían cada movimiento en la casa grande. Doña Carmen Torisco se asomó por la ventana de su recámara y al ver la expresión de su marido, retrocedió apresurada, escondiéndose detrás de las cortinas de encaje. Conocía esa mirada, la misma que ponía cuando ordenaba azotar a quien osara exigir un peso más de salario. Pietra estaba en el centro del patio, flanqueada por 2 guardias blancos que la sujetaban de los brazos como si fuera una criminal de alta peligrosidad. Sus ojos negros se movían de un lado a otro, buscando alguna salida que no existía. El vestidito de manta estaba sucio del polvo del camino, y sus pies descalzos mostraban las cortadas de correr entre los espinos, pero lo que más impactaba era su miedo puro, intenso, que parecía traspasar la piel y llegar al corazón de cualquiera que la mirara. «Miren todos», gritó don Jardiney, alzando la voz con fuerza. «Esta niña robó de mi bodega, tomó lo que no le pertenecía y ahora va a pagar las consecuencias. Que nadie diga después que don Jardiney Torisco es un hombre blando». Se paseaba frente a Pietra como un sopilote sobre carroña, disfrutando cada segundo del terror que veía reflejado en sus ojos. Para él, no se trataba solo de castigar, esto era un espectáculo, una lección pública para que todos los trabajadores comprendieran quién mandaba. Guadalupe llegó corriendo desde el río, con las manos mojadas y el delantal empapado, sin importar la suciedad ni el cansancio. Se arrojó a los pies de don Jardiney, aferrándose a sus botas como si fueran su única esperanza. «Por piedad, patrón», suplicó. «Es mi única hija. Castígueme a mí, pero a ella déjela en paz. Ella no entiende todavía lo que está bien y lo que está mal». Don Jardiney la apartó de una patada, enviándola a rodar por el polvo. «Debiste enseñarle mejor, Guadalupe. Una madre que no controla a sus hijos merece lo que le pasa». Los guardias soltaron carcajadas crueles, el tipo de risa que solo poseen quienes han perdido toda humanidad, acostumbrados a infligir daño y a disfrutarlo. Pietra, paralizada por el miedo, apenas podía sostenerse en pie mientras la amenaza del dolor inmediato se cernía sobre ella. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y la audiencia invisible de la hacienda contenía la respiración, esperando ver el desenlace de ese acto que ninguno podría olvidar jamás. Uno de los guardias, un tipo gordo con dientes podridos, se animó a soltar un comentario cruel. «A lo mejor así aprende a no criar ladronas, ¿verdad, jefe?». Teodoro, el carnicero, seguía parado allí, pálido como un cadáver, con los alicates en las manos. Era un hombre bueno, pero roto por la vida y el alcohol, atrapado en la necesidad de trabajar para don Jardiney para sobrevivir. Sabía que desobedecer significaría su expulsión y una muerte segura en el desierto, pero también sabía que lastimar a la niña le destruiría la conciencia para siempre. «Te voy a dar una última oportunidad, Teodoro», dijo don Jardiney, acercándose hasta quedar frente a él. «O le arrancas 2 dientes a esta escuincla, o te arranco la lengua a ti. ¿Qué eliges?». El aire parecía haberse vuelto más pesado. Cada palabra era un filo cortante que anunciaba el horror que estaba por venir. Don Jardiney Torisco no hacía amenazas vacías, podía ejecutar cualquier barbaridad para demostrar su poder. Teodoro cerró los ojos y apretó los alicates hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Susurró:
casi inaudible. Perdóname, niña. Diosito santo. Se acercó a Pietra, quien ya había dejado de llorar y solo lo miraba con una mezcla de miedo y resignación. Era una mirada que parecía comprender que el mundo podía ser infinitamente más cruel de lo que había imaginado. «Ábrele la boca», ordenó don Jardiney. 2 guardias sujetaron a Pietra, uno la cabeza, otro las mandíbulas. Intentó morder, resistirse, cualquier cosa, pero sus fuerzas eran insignificantes frente a la brutalidad de los hombres que la tenían atrapada. Cuando Teodoro acercó los alicates al primer diente, Pietra cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron mientras el metal frío tocaba el esmalte, provocando un dolor que parecía atravesarle hasta el alma. «Por favor», murmuró, con la boca llena de dedos y hierro. «Por favor, no». Pero en el mundo de don Jardiney Torisco, las súplicas de una niña pobre no valían nada. Con un crujido húmedo que retumbó en todo el patio, el primer diente salió. Pietra gritó, y la sangre comenzó a brotar como un manantial roto. El guardia que la sostenía tuvo que emplear toda su fuerza para que no se desmayara. Don Jardiney, satisfecho, anunció con voz de triunfo: «Falta uno más». Guadalupe dejó de suplicar, ahora solo lloraba abrazada al polvo, tratando de fundirse con la tierra para no ver el sufrimiento de su hija. Los peones bajaron la cabeza, avergonzados, sin valor para intervenir. El segundo diente fue aún peor. Pietra ya sabía lo que venía, trató de mover la cabeza, cerrar la boca, resistir, pero los guardias la mantenían firme. Cuando los alicates se cerraron sobre el diente, la niña emitió un gemido ahogado, el sonido de un animal herido que se rinde ante su destino. «Así paga quien roba en mi hacienda», dijo don Jardiney, limpiándose las manos en un pañuelo bordado, como si acabara de hacer una tarea cotidiana. Los guardias soltaron a Pietra. La niña cayó al suelo, escupiendo sangre, con 2 agujeros donde antes había tenido dientes. Teodoro dejó caer los alicates y se alejó tambaleante, con la cara del color de la cal, dirigiéndose a la cantina del pueblo. Allí se emborracharía hasta perder la conciencia, intentando ahogar en alcohol la imagen de aquellos ojos suplicantes que lo perseguiría por el resto de su vida. Guadalupe recogió a Pietra, acunándola contra su pecho mientras la sangre manchaba su delantal. La niña ya no lloraba, solo temblaba, con la mirada perdida en algún lugar lejano. «Ya pasó, mijita», susurraba Guadalupe. Ya pasó todo. Pero nada había pasado realmente. Todo acababa de empezar. En la sierra, un hombre con bigotes gruesos y ojos de fuego se enteraba de lo sucedido. Francisco Villa, el mismo que había jurado proteger a los pobres y castigar a los poderosos que abusaban de ellos. Lo que le habían hecho a Pietra no iba a quedar sin respuesta. La noticia corrió como pólvora por Chihuahua. En jacales, cantinas polvorientas y campamentos de arrieros, todos hablaban en voz baja. Don Jardiney Torisco le arrancó los dientes a una niña, por un pedazo de piloncillo. Cada vez que la historia se contaba, la indignación crecía como tormenta de verano. Guadalupe llevó a su hija de regreso al jacal. La acostó en el petate. Pietra tenía la cara hinchada, con sangre goteando de los huecos donde habían estado sus dientes, y no decía ni una palabra. Solo miraba el techo de zacate, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. Durante 3 días, Guadalupe no se separó de su lado ni un instante. Hervía agua con hierbas que le dieron las comadres, ruda para protegerla, manzanilla para el dolor, romero rojo para alejar los espíritus malignos. Sabía que nada podía curar la herida del alma de su hija, marcada por el abuso de los poderosos. El 4.º día, apareció un hombre desconocido en la puerta del jacal. Alto, de bigotes espeso y mirada que parecía haber visto todas las injusticias del mundo. Vestía como un vaquero pobre, camisa de manta, pantalones remendados, botas polvorientas. Pero su porte transmitía autoridad. «Buenos días, señora», dijo quitándose el sombrero. «¿Es usted la madre de la niña Pietra?» Guadalupe sintió que el corazón se le subía a la garganta. En esos tiempos de revolución, que un hombre desconocido preguntara por tu familia podía significar muchas cosas, y pocas eran buenas. «Sí, señor». «¿Pasó algo?» El hombre negó con la cabeza y esbozó una sonrisa que mezclaba tristeza y algo que olía a venganza. «Me llamo Antonio Hernández», dijo usando uno de sus muchos nombres. «Vine a traerle algo a la niña». Sacó de su morral un envoltorio de manta limpia. Adentro había pedazos de piloncillo, pero no cualquier piloncillo. Era del más fino que se podía conseguir en la región,
cuidadosamente envuelto y atado con listones de colores. «Esto es para Pietra», dijo poniendo el paquete en las manos temblorosas de Guadalupe. «Y quiero que sepa algo, señora, lo que le pasó a su hija no va a quedar así nomás. Hay una justicia más grande que la de los ricos, y esa justicia ya se enteró de lo que pasó aquí». Antes de que Guadalupe pudiera preguntar más, el hombre se dio la vuelta y montó su caballo, arrancando al galope y levantando una nube de polvo que se tragó su silueta. Guadalupe se quedó paralizada, sosteniendo el piloncillo, sintiendo que algo había cambiado en el aire, como cuando se acerca una tormenta. Adentro, Pietra había escuchado todo desde su petate. Cuando su madre entró con el regalo, la niña la miró con mezcla de deseo y miedo. Quería probarlo, pero recordaba que el último piloncillo que tocó le costó 2 dientes. «¿Quién era ese señor, ma?», preguntó, con voz gangosa por los huecos en la boca. «No sé, mijita», respondió Guadalupe, entregándole el dulce cuidadosamente. «Pero me parece que Diosito nos mandó un ángel». Ese ángel no era otro que Francisco Villa, el mismo que había aterrorizado a federales desde Sonora hasta Coahuila, y cuyo corazón revolucionario ardía de rabia al enterarse de lo que le habían hecho a Pietra. Mientras tanto, en la hacienda, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Don Jardiney recibía la visita de un comerciante de ganado de la capital, un hombre gordo y sudoroso con acento chilango, buscando mejores precios. «Don Jardiney, si cerramos trato hoy, puedo pagar al contado en pesos de oro», decía el visitante, secándose la frente con un pañuelo de seda. Los ojos del terrateniente brillaron. «Dinero rápido, en efectivo, sin preguntas ni papeleos». Invitó al comerciante a cenar y pasar la noche en la hacienda, prometiendo cerrar el trato al día siguiente. Lo que don Jardiney ignoraba era que aquel comerciante, Aurelio el Sombra Vázquez, no era cualquier hombre, era uno de los espías más astutos de Pancho Villa. Había pasado semanas estudiando los modales y el habla de los tratantes para infiltrarse sin levantar sospechas. Durante la cena, Aurelio observó cada detalle: la distribución de la casa, la cantidad de guardias, la ubicación de armas y la caja fuerte. Mientras don Jardiney presumía su colección de rifles americanos y su tesoro de oro, Aurelio memorizaba todo con precisión. «Tiene usted una hacienda muy bien protegida», comentó Aurelio. «Debe ser difícil cuidarla de tantos bandidos sueltos». Don Jardiney soltó una carcajada. «Que vengan los bandidos que quieran. Tengo los mejores guardias de todo Chihuahua. Y hasta las niñas aprenden a respetarme cuando es necesario». Esa última frase hizo que Aurelio apretara los puños bajo la mesa, conteniendo la rabia. Esa misma noche, mientras todos dormían, Aurelio hizo un reconocimiento completo, probó cerraduras, estudió rutas de guardias y localizó la caja fuerte. Cuando regresó a su cuarto de huésped, ya tenía toda la información que Villa necesitaba para planear la operación. Al amanecer, se despidió con promesas de volver para cerrar el trato de ganado. Lo que don Jardiney no sabía era que la próxima vez que pisara esa hacienda sería con rifles en mano y sed de justicia en el corazón. A 50 kilómetros, en un campamento escondido entre las rocas, Villa recibía el reporte de Aurelio. Sonrió, pero no era una sonrisa alegre. «Bien hecho, Aurelio», dijo mientras limpiaba su pistola. «Ahora sabemos todo lo que necesitamos sobre ese hijo de mala vida». Los otros revolucionarios se acercaron. Cuando Villa hablaba con esa calma, significaba que alguien iba a pagar caro sus pecados. «Muchachos», dijo poniéndose de pie, «mañana en la noche vamos a hacerle una visita a don Jardiney Torisco. Ese cabrón le arrancó los dientes a una niña de 9 años por un pedazo de piloncillo. Eso no se queda así. Vamos a enseñarle que existe una justicia más grande que la de los ricos. Una justicia que no perdona a los que lastiman a los inocentes». Rodolfo Fierro, su lugarteniente, se levantó y ajustó su cinturón de pistolas. «Mi general, ¿qué quiere que hagamos con él? ¿Lo matamos de una vez?» Villa negó con la cabeza, y sus ojos brillaron con una intensidad que daba miedo. «No, compadre. La muerte sería demasiado fácil. Lo que haremos será algo que recuerde toda su vida, cada vez que se mire al espejo. Y cuando termine, esa niña sabrá que hay gente que sí defiende a los pobres». Los preparativos comenzaron esa misma noche, con precisión y sigilo, listos para un golpe que marcaría a todos los presentes. Villa eligió personalmente a los 15 hombres que lo acompañarían en la operación. Cada uno de ellos era un veterano curtido en 1000 batallas, hombres que habían demostrado su valor y lealtad en los momentos más difíciles.
Esto no era un simple asalto, era una misión de justicia, y solo los mejores podían ejecutarla. Mientras afilaban sus machetes, limpiaban los rifles Winchester y revisaban las Colt, los revolucionarios sentían la intensidad de lo que se avecinaba. Sabían que la historia que estaban a punto de escribir sería recordada durante generaciones. En el norte de México, la justicia a veces llega montada a caballo y con un rifle en la mano. Cuando Francisco Villa recibió todos los detalles sobre Pietra, algo se quebró en su pecho como rama seca. No era solo rabia, era una furia fría y calculada, que subía desde las tripas hasta los ojos. Había visto muchas injusticias, maldades que los poderosos cometían sobre los pobres, pero esto era diferente. Tocaba una fibra muy profunda de su alma, un recuerdo de su propia infancia marcada por la humillación y la opresión. «Quiero que me cuentes otra vez lo que pasó», dijo Aurelio mientras caminaban por el campamento, la madrugada cubriéndolos. El espía narró todo: el piloncillo robado, los dientes arrancados, la sangre en el patio, las lágrimas de la madre. Cada detalle hacía que Villa apretara los puños hasta que los nudillos se pusieran blancos. «Ese cabrón va a saber lo que es el dolor», murmuró entre dientes. «Va a sentir en su propia carne lo que esa niña sintió». Pero en la mente de Villa había algo más que simple venganza. Don Jardiney Torisco no era solo un hombre cruel, era el símbolo de un sistema donde los ricos podían hacer lo que quisieran con los pobres sin pagar consecuencias. Castigarlo sería enviar un mensaje a todos los poderosos de Chihuahua, que la justicia existe, aunque ellos no quieran reconocerla. «Mi general», dijo Rodolfo Fierro, acercándose con un mapa. «Tengo lista la ruta para llegar a la hacienda sin que nos vean. Podemos atacar el sábado en la noche, cuando la mitad de los guardias se vaya al pueblo a emborracharse». Villa estudió el mapa con la concentración de un estratega militar, calculando tiempos y caminos. No se trataba de un simple asalto, era una operación quirúrgica que requería precisión y sincronización perfecta. «¿Cuántos hombres tiene don Jardiney?», preguntó sin levantar los ojos del mapa. 12 guardias en total, respondió Aurelio, pero los sábados por la noche solo se quedan 6. Los otros se van al burdel de la Rosita Chapar a gastar su dinero en tepache y mujeres. Villa asintió, satisfecho. 6 guardias contra 15 de los nuestros caerán rápido. Pero había algo más. Quería que don Jardiney sintiera el mismo miedo que había sentido Pietra, la misma indefensión y desesperación. Por eso, había decidido que el terrateniente experimentara el castigo que él mismo había ordenado para una niña. «Cuando entremos a la hacienda», dijo Aurelio, «quiero que traigas a Teodoro, el carnicero. Ese hombre tendrá una segunda oportunidad con sus alicates». Los preparativos duraron 2 días completos. Villa seleccionó cuidadosamente las armas, los caballos más rápidos y resistentes, y suficiente munición para una batalla prolongada, aunque esperaba que no fuera necesaria. Cada detalle estaba pensado: rutas de escape, posiciones de guardias, puntos estratégicos para mantener la ventaja total. La tarde del viernes, Villa reunió a sus hombres alrededor de la fogata para dar las instrucciones finales. «Muchachos», dijo con esa voz pausada que imponía respeto, «mañana no vamos a un asalto común. Vamos a hacer justicia por una niña que fue lastimada por un rico cabrón que se cree dueño del mundo. No vamos por dinero, aunque nos lo llevaremos, vamos por algo más importante, demostrar que hay una ley más fuerte que la de los terratenientes». Los hombres escucharon en silencio religioso. Conocían bien a su general y podían distinguir cuando hablaba de negocios y cuando de corazón. «Si alguien toca a un niño en mi territorio», continuó Villa, «se las verá conmigo. No perdono a los que lastiman a los inocentes». Algunos de los hombres más viejos asintieron, recordando sus propias infancias de hambre y humillación. Esa noche, Villa no pudo dormir. Permaneció despierto bajo la luna llena, recordando su infancia en Durango, los golpes del capataz, la humillación ante patrones, el hambre constante. Recordó especialmente un día en que, con 14 años, fue azotado frente a todos por pedir un pedazo de pan extra. La marca en su espalda aún le dolía, pero lo que más le pesaba era la impotencia. «Esta vez era diferente», murmuró, acariciando el cuello de su caballo 7 leguas. «Esta vez, los pobres cobramos cuentas pendientes. Mañana tenemos trabajo, compadre, trabajo de justicia». Al amanecer del sábado, los 15 hombres de Villa estaban listos. Habían orado, afilado armas, revisado municiones, y tomado el río como limpieza y preparación. No era superstición,
Era la costumbre de hombres que saben que pueden morir en cualquier momento y quieren enfrentar la muerte en paz con Dios. Villa observó todo con ojos de halcón. Cada moneda, cada documento, cada caja llena de oro representaba siglos de abuso, de explotación de los pobres de la región. No había prisa, quería que don Jardiney sintiera el peso de sus acciones, la magnitud de su codicia y su crueldad. Esto es lo que le roba a la gente, dijo Villa con voz pausada, mientras señalaba los baúles. Cada moneda, cada joya, tiene el llanto y el hambre de cientos de familias que usted ha humillado y explotado. Don Jardiney se veía cada vez más pequeño ante los ojos del revolucionario. La seguridad que lo había acompañado toda su vida se había evaporado, dejando solo un hombre atrapado por el miedo, consciente de que por primera vez estaba bajo el control de alguien más fuerte que él, alguien que no conocía límites para hacer justicia. Ahora quiero que me diga, continuó Villa, ¿qué ha hecho usted con la niña? ¿Cree que puede dormir tranquilo después de arrancarle los dientes a una criatura de 9 años? El terrateniente quiso replicar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Sabía que cualquier excusa sonaría ridícula frente al hombre que había desafiado ejércitos federales y que ahora estaba frente a él. Villa hizo una señal y Rodolfo Fierro tomó uno de los baúles, abriéndolo con cuidado. Sacó algunas monedas de oro y las dejó caer sobre la mesa con un sonido seco y contundente. Esto no es solo dinero, dijo Villa. Es la evidencia de su pecado. Y así como usted explotó a los inocentes, hoy va a aprender lo que es sentirse pequeño, indefenso y observado. Don Jardiney miraba el oro, las joyas y los documentos con una mezcla de codicia y terror. Cada detalle de su riqueza estaba siendo medido, observado, y su seguridad era solo un hilo suspendido sobre un abismo. Villa no necesitaba alzar la voz. La autoridad en su mirada y la calma calculada en sus movimientos hablaban más que cualquier amenaza. Sabía exactamente cómo mantener el control de la situación, dejando que el miedo se asentara, que la conciencia del terrateniente se enfrentara cara a cara con sus actos. Le daré una oportunidad, dijo finalmente. Y quiero que la aproveche. Usted me enseñará dónde guarda todo y después. Bueno, después veremos cómo asegurarnos de que jamás vuelva a lastimar a un inocente. Don Jardiney asintió con miedo absoluto, sabiendo que no había escapatoria. Villa permaneció inmóvil unos segundos, observando cada reacción, cada tic nervioso, como si leyera la historia de un hombre marcado por sus propias maldades. Rodolfo, dijo Villa, manténgalos vigilados. Nadie toca nada sin mi orden. Hoy la justicia va a ser completa, no solo para la niña, sino para todos los que sufrieron por su culpa. Los revolucionarios, silenciosos y eficientes, comenzaron a catalogar las riquezas y organizar los baúles, listos para llevar lo necesario y dejar una marca imborrable en la memoria de don Jardiney Torisco. La noche era testigo del ajuste de cuentas más esperado de toda la región, y el aire del desierto parecía vibrar con la fuerza de la justicia que finalmente había llegado. Villa se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a Teodoro y a los hombres vigilando a don Jardiney, que apenas podía sostenerse en la silla. La noche afuera estaba tranquila, pero dentro de la casa reinaba un silencio pesado, lleno de miedo y arrepentimiento. Los hombres comenzaron a cargar los baúles con el oro, las joyas y los documentos que Villa había decidido llevar consigo. No era un robo al azar, era una redistribución simbólica, un acto que recordaría a todos los terratenientes de Chihuahua que la injusticia tenía un precio. Teodoro, temblando, no decía palabra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, mezcla de miedo, remordimiento y alivio. Por primera vez se sentía parte de algo justo, algo que redimía en parte la atrocidad que había cometido. Villa le dio un breve asentimiento, como diciéndole que había cumplido con su papel, pero que la verdadera lección aún quedaba en la memoria del terrateniente. Cuando los revolucionarios montaron de nuevo a caballo y comenzaron a alejarse, la luz de la luna iluminaba los rostros cansados pero satisfechos de hombres que sabían que esa noche habían hecho algo grande. No había disparos, no había saqueos sin sentido, solo justicia, pura y precisa, ejecutada con la fuerza y la disciplina de quienes luchaban por los desprotegidos. A kilómetros de distancia, Pietra dormía abrazada a su madre, mientras un hilo de esperanza comenzaba a tejerse en sus corazones. No tenían dinero ni poder, pero la noticia de que Villa había intervenido se esparciría por todo el desierto como pólvora. La pequeña entendería, más adelante, que en el mundo existían hombres capaces de defender a los inocentes, de restablecer el equilibrio cuando los poderosos abusaban. Y aunque la memoria del dolor no se borraría, la justicia había hablado.
Don Jardiney Torisco había conocido por fin el precio de su crueldad, y el eco de sus gritos se convertiría en una advertencia silenciosa para otros que pensaran que podían lastimar a los inocentes sin consecuencias. Francisco Villa, montado sobre su caballo, miró el horizonte y suspiró. La noche estaba en calma otra vez, pero el mensaje estaba claro: mientras él cabalgara por el norte de México, los pobres tendrían a alguien que los defendiera, y los abusadores tendrían que rendir cuentas. El desierto parecía respirar con ellos, y en el aire quedaba la certeza de que la justicia, aunque tardara, siempre encuentra su camino. Villa cabalgó toda la noche hasta llegar al jacal de Guadalupe y Pietra. Era casi el amanecer cuando desmontó frente a la humilde puerta, llevando consigo una parte del oro que había recuperado de la hacienda. Guadalupe salió al escuchar los cascos de 7 leguas, y al ver al famoso revolucionario parado en su patio, se doblaron las rodillas de la impresión. «Buenos días, señora Guadalupe», dijo Villa, quitándose el sombrero con respeto. «Vengo a traerle noticias sobre el hombre que lastimó a su hija». Guadalupe se secó las manos en el delantal, nerviosa de tener en su casa al hombre más temido y admirado de todo el norte de México. «¿Qué pasó, señor Villa? ¿Está bien mi niña?» «Su niña está a salvo», respondió Villa con una sonrisa que mezclaba satisfacción y ternura. «Y el hombre que le hizo daño ya pagó por lo que hizo. Ahora sabe en carne propia lo que se siente que le arranquen los dientes». Guadalupe llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que escuchaba. Era como si sus oraciones hubieran sido escuchadas por un ángel vengador. Pietra apareció en la puerta del jacal, aún con la cara hinchada y los espacios vacíos en su sonrisa, pero con los ojos que comenzaban a brillar de nuevo. Villa se agachó para quedar a su altura y le habló con voz suave. «Hola, Pietra. Soy Francisco Villa, y vengo a decirte que el hombre que te lastimó ya no va a poder hacerle daño a nadie más». La niña lo miró con esos ojos grandes que habían visto demasiado sufrimiento para su corta edad. «¿Es cierto, señor Villa? ¿Ya no me va a doler más?» «No, mijita», respondió Villa, con un nudo en la garganta. «Ya no te va a doler más. Y para que nunca tú ni tu mamá pasen necesidades, les traje esto». Hizo una seña y sus hombres descargaron varios sacos llenos de monedas de oro y joyas. Guadalupe se desmayó de la impresión. Era más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para comprar una casa grande y vivir cómodamente el resto de sus días. Cuando se recuperó, Villa le explicó: «Esto no es un regalo, señora. Es justicia. Este oro se lo robó don Jardiney a gente como ustedes. Ahora vuelve a donde siempre debió estar. Pero hay una condición: quiero que use parte de este dinero para ayudar a otras familias pobres de la región. Que construya una escuela para los niños que no tienen donde estudiar. Que sea para otros lo que hoy yo estoy siendo para ustedes». Guadalupe asintió vigorosamente, con lágrimas rodándole por las mejillas. Sabía que había sido testigo de un milagro y estaba dispuesta a compartir esa bendición con quien la necesitara. Antes de irse, Villa se acercó a Pietra y le puso una mano sobre el hombro. «Quiero que sepas algo, niña», dijo con voz firme. «En este mundo hay gente buena y gente mala. La gente mala, como don Jardiney, cree que puede lastimar a los pobres sin pagar las consecuencias. Pero mientras yo esté vivo, eso no va a pasar. Los pobres tienen quien los defienda. Y los ricos que se porten mal conocerán la justicia». Montó en 7 leguas y se alejó al galope, seguido por sus hombres. Detrás dejaba una hacienda arruinada, un terrateniente humillado, una familia liberada de la pobreza y una lección que se recordaría durante generaciones todo Chihuahua. Francisco Villa había demostrado, una vez más, que en el norte de México existía una justicia más poderosa que la del oro y el poder, la justicia del pueblo que no perdona a quienes lastiman a los inocentes.